Soy Enrique Galín, presidente municipal de San Luis Potosí. Un lugar que está lleno de talentos, sabores y tradiciones. Pero a veces se nos olvida lo capaces que somos de llegar lejos. En San Luis Potosí tenemos ingenio único, tradiciones ancestrales y artistas increíbles. Y hoy nos hemos propuesto darlo a conocer. Es de San Luis, es una serie documental que hicimos para darlos a conocer. No solo a ti, sino a todo el mundo. No te lo puedes perder. Es un trabajo documental muy importante que nos hará decir con orgullo, es de San Luis. Nos hace sentir orgullosos. Espérenlo, estarán saliendo cada semana un capítulo. Tenemos 15 capítulos listos. Hoy nos parecía este foro ideal para darlo a conocer. Hoy por la noche estará el primer capítulo listo. Tiene calidad de cine y desde luego esto nos hará sentir que somos de San Luis Potosí. Muchas gracias. Así pues, y en el marco, en la clausura, en las jornadas finales de esta Feria de la Proveeduría 2023, y como parte de ese espíritu en donde no solamente el compartir lo que todos y cada uno de ustedes tienen como empresarias, como empresarios, como líderes, lideresas en sus negocios, sino también el que nos compartan las experiencias, las reflexiones, la consideración, aquello que va construyendo día a día nuestro San Luis Potosí, nuestro México. Eso es parte del espíritu que el alcalde Enrique Galindo, que su equipo en materia de desarrollo económico se ha planteado, ha apostado estos 2 días. Por ello es un honor presentar a nombre del Ayuntamiento de San Luis Potosí, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Participa en la mesa semanal Dinero y Poder en Canal 11. Escribe la columna Fuera de la Caja en El Financiero. Publica un podcast con ese mismo nombre, análisis semanales en Patreon, y toda su producción puede encontrarse en macario.substack.com. Ha escrito 2 decenas de libros, los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día, ambos con editorial Paidós. Recibió el premio Pagés Yergo 2021 por una columna política y todavía le sobra tiempo y gusto de estar en San Luis Potosí. Señoras y señores, el gran Macario Schettino. Gracias, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes lo que yo creo que está pasando en el mundo y en México, porque estamos viviendo un mundo muy raro y están ocurriendo muchas cosas que antes no veíamos, fenómenos complicados de entender ocasionalmente. Ya empezamos con los problemas del aparatito que pronosticaba yo. Muchos cambios, muchas interrogantes. Todos ustedes están conscientes de que la democracia ha estado fallando en el mundo, ha ido en retroceso. Lo que no todo el mundo le queda claro es que esto también ocurre con el comercio. El comercio medido como proporción de la economía mundial se ha venido achicando desde 2008. Esto es un fenómeno muy raro. Esto solamente ha ocurrido en una ocasión anterior, a partir de 1913,
empezamos a tener una caída en el comercio como proporción del PIB mundial y terminamos en la Segunda Guerra Mundial. Y el problema es ese, cuando el comercio empieza a desaparecer, pues dejamos de generar riqueza. Y si no se genera riqueza, la gente se empieza a enojar y se empieza a poner violenta. Y eso es justamente el momento en el que nos encontramos ahorita. Entonces, para entender lo que está pasando en el mundo, creo que vale la pena empezar a analizar con detalle algunas cosas que damos como por hechas. Y este es, creo, el punto de partida interesante, esta gráfica que ven ahorita. Esta es la población en el mundo desde hace 12,000 años. Al principio de la gráfica no le crean mucho porque no había nadie contando, son estimaciones que luego se hicieron para más o menos saber cuántos había, pero lo importante es el brincote que da ahí, ¿no? Y este brinco es el que espantó a todo mundo. Y esa fue la razón por la cual hace 60 años un académico estadounidense, Paul Ehrlich, escribió un libro que se llamó La explosión demográfica y nos dijo: el mundo se va a acabar, vamos a ser tantos seres humanos que esto se va a acabar. No se acabó. En los años 70, el Club de Roma publicó un trabajo llamado Los límites del crecimiento, que aseguraba que para 1985 el mundo ya no iba a tener recursos para continuar. Aquí estamos. Entonces, no se anden espantando con lo que dicen mis colegas. Los académicos necesitan, pues también ganar una lana, ¿no? Y nadie les hace caso. Entonces, la única forma que tienen es amenazarlos a ustedes, para que con ello, pues ustedes le pongan una lana para evitar que la tragedia ocurra. Entonces, ni se acaba el mundo por exceso de población, ni por falta de recursos, ni se va a calentar el planeta lo suficiente para que se mueran ustedes. Entonces, estén tranquilos, eso no ocurre. De hecho, esto que ven aquí de población, más que ser un problema, es resultado de un gran éxito. Este gran crecimiento poblacional, para verlo más claramente, déjenme concentrarme en el periodo más reciente, desde el año 1 hasta nuestros días. La población ha crecido 40 veces, pero ese crecimiento poblacional no es nada comparado con la generación de riqueza. Si quiero graficar en el mismo dibujito la generación de riqueza, tengo que achicar esta línea amarilla para que quepa la generación de riqueza. La achico aquí, observen lo que ocurre con la generación, el crecimiento de la población. ¿Por qué? Para que quepa la generación de riqueza, necesito que la población sea más chiquita. Mientras que en los últimos 2000 años la población se multiplicó por 40, la generación de riqueza se multiplicó por 600 veces. De hecho, eso es lo que explica por qué somos tantos. Si nos acercamos al punto en donde esto empieza a crecer, va a ser muchísimo más claro entender qué es lo que ocurre. Vean, alrededor del siglo XV las cosas empiezan a cambiar y de pronto nos empezamos a hacer ricos, y cuando nos empezamos a hacer ricos nos empezamos a reproducir, porque entonces ya da tiempo, ¿me explico? Ya puede uno alimentar a los hijos, ya se puede uno concentrar en eso, y ese crecimiento de riqueza es el que genera el crecimiento poblacional. De manera que si tenemos un montón de personas, esto se debe a que empezamos a producir muchísima riqueza, y ese es el gran cambio que vivimos hacia el siglo XV. ¿Por qué ocurrió en el siglo XV? ¿Por qué no antes o por qué no después? La mejor forma de explicar lo que tengo es esta imagen. Esta es una pintura de Jan van Eyck, pintor flamenco, siglo XV, la pintura es de 1434 y se llama El matrimonio Arnolfini, así la conocen. Esta pintura es muy interesante, no solo porque es una obra maestra, esto se pintó 20 años antes de que naciera Leonardo da Vinci, por ejemplo, es cuando el Renacimiento en Italia está empezando, y en Italia pintan un montón de pinturas religiosas. Esta no es una pintura religiosa. Esta no es una natividad o una anunciación, ni tampoco es una pintura política. El que está ahí no es un capitán, un rey, un alcalde, ¿no? Lo que tienen ahí es una pareja de burgueses, y eso es lo importante de esta pintura. Por primera vez en el siglo XV, en Países Bajos, los seres humanos nos dimos cuenta que hacernos ricos nosotros solos se vale, es legítimo. Aunque ustedes no lo crean, en toda la historia humana nadie podía hacerse rico de manera privada. Si alguien lo intentaba, la religión o el Estado lo destruían. No importa qué religión y no importa qué Estado, nadie podía hacerse rico. Nunca en toda la historia humana, sino hasta el siglo XV en Países Bajos.
Habrá quien me diga, no, pero en el siglo IV antes de Cristo sí se podía en una isla en el mar Egeo. Sí, mano, pero duró 3 años. O en el siglo XIII, en las repúblicas del norte de Italia, pues sí, pero duraron 20 años. Esto, en cambio, duró el tiempo suficiente para poder exportar la idea con la Revolución Gloriosa de 1688 a la Gran Bretaña. Y esto es lo que transformó el mundo. Para que lo vean más claro, este es el ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, el nombre cambia en el tiempo, desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y vean lo que ocurre al inicio de la gráfica, en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, no pasa nada. Todo mundo vive igual que como habían vivido sus padres y sus abuelos. Y así viven los hijos y los nietos. Nadie acumula riqueza porque no se puede. Si lo intentas, la iglesia o el Estado te van a destruir. Hasta que llega de Países Bajos con la Revolución Gloriosa la idea de que hacerte rico se vale, es legítimo, está bien. Y una vez que eso ocurre, la tecnología empieza a ser útil. ¿Por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña? ¿No debía haber ocurrido en China? ¿No son los chinos los que inventaron todo? Que si la pólvora, la brújula, el papel, la imprenta, pero en China no hubo revolución industrial. Y la razón es muy simple. Si un chino quería hacerse rico, el emperador le quitaba la cabeza. Y ser rico sin cabeza no es buena idea. En cambio, en Gran Bretaña tú te puedes hacer rico aunque no tengas ideas. Para eso están las ideas de los chinos, y de los italianos, y los franceses, y los rusos, y los alemanes, y los británicos mismos. Y una vez que esto empieza, muy rápidamente se vuelve exponencial. Y esto es lo que cambia el mundo. Para que lo vean más claramente, en 1820, hace justamente 200 años, 95% de los seres humanos vivían en la miseria. 95% de las personas en el planeta vivían con lo que hoy llamamos pobreza extrema. En 150 años logramos reducir esa miseria a la mitad. Y en el transcurso de los últimos 50, la redujimos en una cantidad equivalente. Nunca ha habido una mejor época en la historia humana que los últimos 50 años. Nunca nadie ha vivido mejor que ustedes. Yo sé que no les gusta cómo viven, pero eso es lo mejor que hay, ¿eh? Nunca ha habido nada mejor. No, ahora que el neoliberalismo y que las arañas, que esto fue horrible. No, no fue horrible. Es la mejor época en toda la historia humana. Nunca habíamos crecido tanto, nunca habíamos reducido tanto la pobreza, nunca habíamos mejorado la desigualdad tanto como los últimos 50 años, a pesar de lo que dicen mis colegas. Que acuérdense, mis colegas están para espantarlos a ustedes. Entonces, esta fue una época extraordinaria. ¿Por qué esta gran transformación? ¿Qué fue lo que nos llevó a poder generar riqueza y a vivir distinto? Pensar diferente. ¿Y cómo logramos pensar diferente? Pues se nos ocurrió equilibrar el poder. Existen solamente 3 fuentes de poder. Hay solamente 3 maneras de lograr que la gente haga cosas que no quería hacer. Lo puedo lograr por la fuerza, es el poder coercitivo. Lo puedo lograr con las creencias, ese es el poder persuasivo. O lo puedo lograr con recursos, y ese es el poder económico. Alrededor de cada uno de estos poderes se acumula un grupo de gentes que usufructúa ese poder. El poder coercitivo es el de los gobernantes, el poder persuasivo, el de las creencias, es el de los clérigos, hoy llamados intelectuales. Y el poder de los recursos es el poder de los emprendedores. Hasta que no logramos que este poder existiera de forma independiente, nunca logramos que hubiera riqueza en la historia de la humanidad. Porque en todos los momentos previos al siglo XV, los únicos 2 poderes que funcionaban eran los de arriba, el Estado y la Iglesia. Impedían que una persona se pudiera hacer rica. No había manera de contrapesar eso. A partir del siglo XV lo logramos. Y por eso en el transcurso de los últimos 500 años multiplicamos la riqueza en el mundo por 600 veces. Una cosa excepcional. Por eso podemos tener hoy aparatitos y foquitos y computadoras y cosas por el estilo. Nada más que como todo, esta gran ventaja trae consigo un gran costo. Y el costo es muy curioso. Esos 2 poderes de allá arriba van acompañados de algo muy particular que es la certeza. Con el poder de la fuerza y el poder de las creencias, no hay dudas.
Frente al poder de la fuerza uno no tiene dudas porque sacan la macana y se acabó la duda. Frente al poder de las creencias no hay dudas porque las creencias nos dicen qué va a pasar el resto de la eternidad. En donde hay dudas es aquí abajo. La incertidumbre es propia de los emprendedores. Todos ustedes que son emprendedores saben lo que es la incertidumbre. ¿Voy a tener para pagar la quincena o no? ¿Entregaron el pedido como les dije el día que yo quería o no? ¿Ya llegó el inútil del proveedor con la cosa que me hace falta? Eso es incertidumbre. De manera que la riqueza es inseparable de la incertidumbre. Pero ahora en el mundo todo el mundo quiere al mismo tiempo riqueza y certidumbre. Eso no existe, ni va a existir jamás. Si quieren generar riqueza, entonces tienen que vivir con dudas. Si quieren vivir tranquilos y sin dudas, entonces acostúmbrense a la pobreza. Las dos cosas juntas no existen. Y esto es bien difícil de aceptar. Le cuesta muchísimo trabajo a las personas entender pues, que estas cosas son complicadas. Para poder lograr este gran éxito de los últimos 500 años en todo el mundo, tuvimos que contraponer a la fuerza contrapesos, limitar al poder. Y tuvimos que frenar las creencias de quienes controlan el pensamiento de las personas. Es decir, que para poder funcionar nosotros como generadores de riqueza, necesitamos limitar a la fuerza y detener el crecimiento de las creencias. O si lo quieren en el español de todos los días, es indispensable para generar riqueza que podamos tener al mismo tiempo democracia y ciencia. Y aquí se entiende por qué a Donald Trump no le gustaba ni la democracia ni la ciencia. O al viejito que ya conocen. No le gusta ni la democracia ni el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque si hay democracia y hay conocimiento, entonces no va a poder tener poder absoluto. Eso es lo que nos permite a los seres humanos vivir hoy mejor que en cualquier otra época. Nuestra capacidad de limitar ese poder excesivo. Pero la base de esta forma de pensar se origina en una creencia que inventamos los seres humanos hace 500 años. Se nos ocurrió decir, todos somos iguales. Esto ya saben, no es cierto, ¿no? Es decir, hay unos más gordos y otros más flacos, hay altos y chaparros, hay feos. En lo que todos somos iguales es en dignidad. Todos los seres humanos debemos ser tratados de la misma manera. No importa si somos grandotes o chiquitos, o si somos burros o inteligentes, es igual, somos seres humanos. Y si todos somos tratados con la misma dignidad, entonces todos debemos participar en el gobierno. Y participamos en el gobierno a través de la democracia. Y todos debemos participar en la generación de riqueza. Y participamos en la generación de riqueza a través del mercado, de la competencia. Y todos debemos tener acceso al conocimiento, es decir, a la educación. De manera que lo que está detrás de lo que hemos logrado en 500 años son ideas muy simples. La idea de que todos somos exactamente iguales en términos de dignidad y no en otra cosa. Y esa dignidad igual para todos implica que todos participemos en el gobierno, en el mercado y en la generación de conocimiento. Y gracias a eso limitamos a los poderosos que tienen la fuerza y a los poderosos que inventan las creencias. Evidentemente los que tienen la fuerza y los que inventan creencias no están contentos con estas ideas y continuamente están tratando de impedirlo. Y eso es lo que explica la historia de los últimos 500 años. Pero para entender este fenómeno es indispensable entender que lo que viene detrás de este proceso de dar la misma dignidad a todos los seres humanos es la libertad para todos ellos. Y la libertad no es algo que las personas quieran, porque libertad implica hacerme responsable de mis decisiones e implica enfrentar incertidumbre. Y ya les decía yo, la incertidumbre no le gusta a las personas. La incertidumbre genera angustia, la incertidumbre genera miedo. La gente no está dispuesta a ser libre, no está dispuesta a asumir responsabilidades, no quiere enfrentar la incertidumbre. Y por eso las personas inventan mecanismos para no ser libres. Por eso se inventan explicaciones del mundo como son las conspiraciones.
Por eso las personas creen en utopías, por eso las personas pertenecen a sectas, porque eso les reduce la incertidumbre. Y la incertidumbre de verdad es algo muy difícil de enfrentar. ¿De dónde viene la incertidumbre? Pues hay 4 fuentes de donde tenemos incertidumbre. La primera es, ¿qué cosas existen? Yo no sé qué cosas existen, no puedo tenerlo seguro. ¿Existen las brujas? ¿Existen los fantasmas? ¿Existe Dios? Pues no sé, man, no, tengo incertidumbre de eso. De lo que sé que existe, tengo incertidumbre de qué cosas puedo entender y cuáles no. Pero estas no son las únicas 2 fuentes de incertidumbre. También tengo dudas de qué es lo que está bien hacer y de cómo debo comportarme, qué es lo que debo hacer. Noten que estas 4 cosas son diferentes. Las primeras 2 tienen que ver con, estrictamente hablando, conocimiento. ¿Qué cosas conozco? ¿Qué cosas entiendo? Las segundas 2 tienen que ver con reglas, cómo me debo comportar con los demás. Bueno, y esto corresponde a 2 formas distintas de pensamiento que están adentro de sus cabezotas. Todos ustedes piensan de 2 maneras distintas, aunque no lo sepan. La primera, la que tiene que ver con el conocimiento, es lo que los sabios llaman razón instrumental. Mientras que la segunda es lo que llaman razón mítica. Dicho más fácil, la primera tiene que ver con las herramientas, la segunda tiene que ver con los cuentos. ¿Por qué es tan importante la diferencia en estas 2 formas de pensar? Porque si yo tengo un problema de incertidumbre sobre cosas que no conozco o no entiendo, lo resuelvo muy fácil, con información. ¿Cómo obtengo información? Hombre, pues con eventos como estos, para eso son exactamente. Para obtener información, conseguir a las personas que saben, conseguir los libros, los documentos, los manuales, y esa información se puede acumular y se puede estructurar y se convierte en conocimiento. Y entonces los seres humanos hemos avanzado continuamente en este espacio, al extremo de que hoy podemos mandar personas a la luna o telescopios fuera del sistema solar. Podemos hacer 1000 cosas rarísimas los seres humanos porque acumulamos conocimiento. Pero si mi problema de incertidumbre no viene de conocimiento, sino que viene de que no sé cómo comportarme con los demás, eso no lo puedo resolver fácilmente. ¿Ustedes saben cómo deben comportarse? Porque lo aprendieron en los cuentos que les contaban sus papás y sus maestros cuando eran niños. Y eso es lo que ustedes hacen con sus hijos ahora, contarles cuentos que les ayuden a entender qué está bien y qué está mal. Esto significa que esta cosa no se puede acumular. No es una información que yo pueda estar moviendo de un lado para otro. Tiene que ver con historias, con cuentos, que son específicos a la sociedad y al momento que me tocó vivir. Entonces yo no lo puedo trasladar a los demás. Y esto me pasa mucho con gente que viene de fuera de México, que viene de otra cultura. Lo que ellos creen que está bien no es exactamente lo mismo que yo creo. Y si yo tengo un problema con otra persona acerca de qué está bien y qué está mal, no lo voy a poder resolver discutiendo ni con información. La única solución cuando yo tengo un dilema moral con otra persona es matarla. Punto. Afortunadamente ahora ya no lo hacemos. Pero en toda la historia humana la solución era muy simple. No estábamos de acuerdo en cuál Dios era el correcto, sacas espada, lo matas, se acabó la discusión. Los seres humanos tenemos un problema gravísimo con entender cómo debemos comportarnos con los demás. No estamos hechos para vivir en grupos de este tamaño. Nosotros somos un pariente cercano del chimpancé, podemos vivir en grupos de 50, 100, hasta 150 individuos, no más que eso. Cuando queremos vivir en grupos más grandes necesitamos inventarnos cuentos que nos permitan convivir en esos grupos grandes. Y esto implica que esa razón mítica es la más importante. Y la razón mítica no apela al razonamiento, apela a las emociones. Mientras que la otra parte, la que tiene que ver con el conocimiento y demás, esa sí tiene que ver con las razones. De manera que yo tengo 2 formas de pensar al mismo tiempo, el sistema 1 y el sistema 2. Así se llaman ahora. Ahora existe una teoría que se llama la teoría dual de la toma de decisiones, que dice los seres humanos tienen 2 sistemas de decisión. El sistema 1, que es el sistema rápido, intuitivo, creativo, emocional, una maravilla. El sistema 2, en cambio, es un sistema lento,
racional, realista, voluntario. No se preocupen por la diferencia porque ustedes siempre usan el sistema 1. Es el que traemos de fábrica, es el que compartimos con los animales, es el natural. Así es como deciden todo. Pensar, en cambio, cuesta mucho trabajo. Hay que hacer un esfuerzo, se necesitan condiciones adecuadas, recursos. Pensar duele. Si nunca les ha dolido, ya está claro, no lo han usado. Ustedes decidieron casarse, por ejemplo, con el sistema 1, al feeling. Ya después con el sistema 2 inventaron toda una historia. No, mira la persona adecuada y la familia y los hijos. No mientas, güey. Fue el sistema 1, ¿cómo va? Luego piensas. Si algún día piensan por error, no se angustien, se van a regresar muy rápido al sistema 1. Los seres humanos nos regresamos de inmediato al sistema 1 en 3 circunstancias muy particulares. La primera es una amenaza. Si ustedes enfrentan una amenaza, no se van a poner a pensar. O sea, si saliendo ahorita aquí del centro de convenciones se encuentran un tigre, no se van a poner a pensar, ay güey, ¿de dónde salió el tigre? No, córrele, güey, córrele, luego piensa, ¿no? Digo, no van a encontrar un tigre aquí afuera, pero un ratero puede que sí. Y tampoco se van a poner a pensar, ¿y este por qué es ratero? Su mamá no lo quería, lo golpeaban de chiquito, no importa, córrele, luego piensas, ¿sí? Segunda razón por la cual dejamos de pensar, cuando enfrentamos disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es la forma bonita de decir que ya no entendemos nada, que lo que ocurre en la realidad y lo que pensamos es tan distinto que ya no entendemos. Y si no entendemos, pues ¿para qué pensamos? No vale la pena. Existe una tercera razón para este fenómeno, pero es una tercera razón hipotética, no crean que ocurre mucho. Todo el mundo dice que sí, pero no. Esta razón es muy simple, es cuando tenemos un exceso de información. Lo puse ahí en inglés porque no hay la palabra en español, information overflow, un exceso, una avalancha informativa, tanta información que no la puedo procesar. Entonces, ¿para qué pienso si no la voy a poder procesar? Pero esa es hipotética, no crean que ocurre mucho. Lo que ocurren son las dos primeras, al extremo de que todos los cambios sociales en la historia humana ocurrieron hasta el año de 1500 alrededor de amenazas externas. Para decirlo más claro, alrededor del cambio climático. No crean que el cambio climático que estamos enfrentando ahorita es una cosa rarísima, no, ocurre cada 1500 años y en cada ocasión hemos tenido que volver a hacer las sociedades humanas de forma muy distinta. Ocurrió, por ejemplo, en el 5900 a.C., en el 3900 a.C., 2200, 1200 a.C., 600 después de Cristo, varias veces. Desde el 1500 para acá, los cambios sociales no tienen que ver con el clima o con la amenaza externa, tienen que ver con que dejamos de entender, con disonancia cognitiva. Y la razón es muy simple, es la moral de la que hablaba yo hace ratito. Si tenemos que vivir juntos en un grupo grandote como este, necesitamos estar de acuerdo en lo básico de cómo nos debemos portar, de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Esto significa que debemos compartir la misma historia, los mismos cuentos sobre los cuales sabemos qué está bien y qué está mal. Para que todos pensemos de la misma manera, necesitamos que esa historia se comunique. De forma que si yo tengo un cambio en la tecnología comunicacional, la historia tiene que cambiar. Si yo no logro que cambie a tiempo y viene una situación sorpresiva, un momento de sorpresa, la sociedad entera se va a ir al sistema 1. ¿Qué es el sistema creativo, intuitivo y lo que ustedes quieran? Pero es el espacio del miedo, de la irracionalidad. Y tardamos décadas, si no es que siglos, en lograr que la sociedad vuelva a tranquilizarse, piense ordenadamente, y entonces construimos sociedades prósperas, exitosas, con crecimiento, con democracia, con derechos humanos, todo muy bonito, hasta que hay un nuevo cambio en la tecnología comunicacional. Y éntrale otra vez. Y esto es lo que explica los últimos 500 años. Y es importante entenderlo porque eso es lo que explica lo que ustedes están viviendo hoy, en los últimos 15. Lo que ha pasado en los últimos 15 años a ustedes no les cuadra con lo que sabían, no lo pueden entender bien y le dan explicaciones muy raras. Bueno, pues no se compliquen la vida, la razón es muy simple, es este fenómeno al que me estoy refiriendo. Los seres humanos empezamos a inventar una cosa rarísima que se llama utopías.
Las utopías son cuentos que apelan a las emociones de las personas y que permiten, con base en esta utopía, llevar a un grupo particular al poder. Una utopía es un cuento que tiene un final feliz. Un día van a llegar al paraíso, la revolución les hará justicia, Make America Great Again. Esos son los cuentos. Tiene adicionalmente una definición de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quién está en la tribu y quiénes son los contrincantes. Tiene un líder clarísimo y sus clérigos alrededor. Y tiene cuentos, ritos, escrituras, códigos. Estas utopías tienen un problema, son falsas. De ahí viene la palabra utopía, que no puede tener lugar, que no va a existir, que es imposible. El problema con las utopías es que cuando uno cree en ellas, al final lo que uno encuentra son millones de muertos. Y esto es justo, insisto, lo que hemos hecho en los últimos 500 años. Dejen platicarlo por cachitos para que lo vean con más claridad. En el siglo XVI todo era muy fácil. En Europa había una única idea alrededor de la cual todo mundo funcionaba, la idea del Dios cristiano. Y ese Dios decía qué está bien y qué está mal. Ahí están sus mandamientos, ahí está todo, los castigos, los pecados. El mismo Dios decía quién debe gobernar y cuál es la posición de cada quien en la sociedad. Todo el mundo estaba bien tranquilo hasta que se nos ocurrió inventar la imprenta. Y la imprenta produce libros, y los libros tienen ideas, y de pronto empezó a haber un montón de ideas, y la idea de Dios nada más era una. Y entonces empezamos a matar a Dios. Y ese proceso es lo que llamamos la reforma. Y esa rayita que ven ahí es el periodo más violento en toda la historia humana. Nunca hemos matado más gente que entre 1500 y 1650. Ni en las dos guerras mundiales, ¿eh? Esto fue una cosa de locos. ¿Por qué nos matábamos? Pues porque ya expliqué, pues. Si yo no me puedo poner de acuerdo con otra persona en qué está bien y qué está mal, ¿cuál es la solución? Mátalo. Y ahí están, mata y mata gente. Hasta que se cansaron, ¿no? Y ya que se cansaron empezamos a construir una cosa distinta. Pero la utopía que se vendió en ese momento es esta. Si tú me haces caso a mí vas a llegar al paraíso. Lo único que necesitas es participar de la tribu de los verdaderos creyentes. Y los líderes son estos: Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II. Puro impresentable. Ya ahora alguno de estos hasta santo es, pero no les crean, eran bien malas gentes todos ellos. Y esto acabó matando gente a pasto. Cuando nos serenamos, dijimos no, alrededor de la fe no se puede construir un país, mejor alrededor de la razón. Y esa es la ilustración. Y con la ilustración inventamos la democracia, los derechos humanos, empieza el crecimiento, todo el mundo feliz, hasta que se nos ocurrió inventar los periódicos. Y los periódicos permiten información en tiempo real para esa época, de lo que pasaba en París, en Londres, en Berlín, en Moscú, en Roma, y la gente empieza a no entender qué pasa. Y el terrible terremoto de Lisboa de 1755 los pone a dudar. Ese terremoto destruye Lisboa por completo, ocurre el día 1 de noviembre, Todos Santos, la gente está en la iglesia rezando, las iglesias se caen y los aplastan a todos. Y la gente en Europa dice, oye, ¿yo por qué voy a tener fe en un Dios que cuando lo van a adorar les echa la iglesia encima? Y otros dicen, ¿y por qué voy a creer en la razón si no pueden construir iglesias? Estos inútiles y se caen. No, ni la fe ni la razón explica al mundo, lo explica la naturaleza. Y alrededor de la naturaleza creamos el romanticismo y nos llenamos de emoción. ¿Y qué hacemos cuando nos emocionamos? Matamos gente. Ahora alrededor de una utopía que nos iba a llevar a vivir en la naturaleza, donde íbamos a vivir todos una vida auténtica, con líderes como Robespierre, Danton, Marat, Napoleón, otra vez puro troglodita. Nos tranquilizamos a mediados del siglo XIX y dijimos no, la naturaleza no es lo que explica el mundo, es la ciencia. Y alrededor de la ciencia creamos el positivismo. Y otra vez, crecimiento económico, democracia, derechos humanos, el patrón oro, la primera globalización, el imperio británico, una maravilla todo, hasta que inventamos los medios masivos, el cine, la radio, el telégrafo, y otra vez dejamos de entender. Y a partir de 1913 dijimos, no, vamos a construir alrededor del Estado, y ese es el periodo de los totalitarismos. Un periodo en el cual dijimos el Estado es el que nos va a llevar por el camino correcto. Para ustedes la forma más fácil de verlo es el régimen de la Revolución Mexicana.
¿Se acuerdan de la revolución que les haría justicia? De un Estado que iba a convertir a México en no sé qué maravilla. Pues era un cuentazo. Y ese mismo cuento es el de la Unión Soviética y el de la Alemania nazi y el de la Italia de Mussolini, porque esos son los líderes: Lenin, Stalin, Mao, Mussolini, Hitler, y otra vez millones de muertos. Termina en 68 y de allá en adelante 40 años maravillosos que ahora ya a nadie le gustan, que fueron los del neoliberalismo. Y en 2008, con la gran recesión, entramos nuevamente en crisis. Pero no fue la gran recesión. Lo que nos pone en crisis es otra vez un cambio tecnológico: las redes sociales. Las redes sociales los obligan a ustedes a pensar distinto, y ustedes no pueden, porque ustedes vienen de la época anterior, de los medios masivos, del cine, de la radio, de la televisión. Y entonces incluso, ¿qué hacen con sus aparatitos? Ver tele en el celular. ¿Por qué hacen eso? Pues porque son viejitos, pues, ¿no? Las redes sociales nos obligan a pensar distinto y no entendemos cómo. Y entonces estamos inventando otra vez utopías. Utopías en donde lo que nos dicen es: vamos a ser grandes. Este es el Make America Great Again que decía hace ratito. Y estos son nuestros grandes líderes ahora, otra vez, puro macho alfa, inútil, agresivo, autoritario, como Andrés Manuel, Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orbán, Bukele, Xi, Putin, Modi. Son un montón. Esto se va a acabar, ¿eh? Nada más que no pronto. Afortunadamente los ciclos se han ido haciendo más cortitos. Hasta hace un mes yo decía en las conferencias: ya lo único que hay que hacer es asegurarnos de seguir vivos 15 años. Pero hacían esos gestos que acaban de hacer ustedes. Entonces la traigo de oferta hoy y se las voy a dejar en 10 años nomás. Asegúrense de seguir vivos los próximos 10 años. Es decir, esto no se va a arreglar en 2024, pues, para dejarlo más claro. Porque mucha gente dice: no, es que ahora en el 24, no, en el 24 no va a pasar nada. Bueno, sí van a pasar cosas, pero no van a cambiar el proceso global en el que estamos. Para eso falta otro ratito. Y después de eso no sé qué va a pasar. Empecé a pensar las cosas distinto hace 2 días, entonces ya no modifiqué esto porque todavía no termino de pensar, pero lo haré la próxima semana y esto va a estar más claro. Pero hasta ahorita así es, ¿no? Esta es la gráfica, pegando todo junto. Vean ustedes los ciclos. Y cada vez que vamos para arriba estamos construyendo utopías. Y el resultado siempre es millones de muertos. Y ya después de que matamos gente, nos movemos para abajo. Y empezamos a construir una sociedad próspera, exitosa. Y todas estas sociedades se construyen alrededor de ideas. Ideas que vamos encimando una tras otra, no desaparecen tan fácil. En el siglo XVI construíamos alrededor de la fe, luego lo hicimos alrededor de la razón, luego reemplazamos esto por la naturaleza, la ciencia, el Estado, el individuo, y ahora aquí dice identidades, pero lo que pensé hace 2 días es: no, estamos construyendo hoy el mundo alrededor de víctimas. Lo que nos acaba de entrar así como de moda de los últimos 15 años es sentirnos todos agraviados y organizarnos alrededor de otros que están igual de agraviados que nosotros. ¿Por qué nos sentimos agraviados? Porque tenemos mucho, tenemos tanto que nos da tiempo de pensar: ¿qué cosa me falta? Cuando a uno le faltan las cosas no da tiempo de pensar en nada. Uno tiene que estar trabajando continuamente para seguir vivo. Cuando a uno le sobra tiempo, puede venir a conferencias como esta, por ejemplo, y empezar a pensar: ¿cómo qué debería yo tener? ¿No? Bueno, esto es el mundo civilizado. En América Latina ya ven cómo somos. Y entonces en América Latina, para acabar con la idea de Dios, tardamos muchísimo, y luego hubo que aventar todo junto y nos salieron unos países espantosos. Entonces no voy a hablar de eso, voy a hablar del de arriba, para que quede más claro. Alrededor de cada idea solo existe una forma política viable. No crean que cualquier sociedad puede tener cualquier tipo de gobierno. Cuando vivíamos alrededor de la fe, la única forma de organizarnos era en reinos, porque la fe del rey es la fe de los súbditos. Ustedes son católicos porque su rey era católico. No hay ninguna otra explicación, ¿eh? No se rompan la cabeza buscando explicaciones metafísicas. La única razón por la que son católicos es porque su rey era católico. Si hubieran nacido en Gran Bretaña serían anglicanos.
Si hubieran nacido en Suiza serían calvinistas, si hubieran nacido en Suecia serían luteranos, les tocó aquí, son católicos. Al mismo tiempo que eso estaba ocurriendo en casi toda Europa, en Países Bajos estaban inventando la razón y alrededor de ella los ciudadanos, que luego se extiende a naciones, en el caso de Gran Bretaña, como ya platicamos. Luego viene el momento poético, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que en español ya saben significa córtenle la cabeza a todos. Había que cortar tantas cabezas que hasta inventaron la maquinita que corta cabezas. Gran invento. Yo no sé si ustedes han cortado una cabeza alguna vez, pero no es nada sencillo, ¿eh? O sea, uno pega y no se cae, y la persona sufre. En cambio, con la guillotina es una maravilla, picas botón, cae navaja, cae cabeza, everybody happy. Con la ciencia viene la revolución industrial, Estados Unidos se convierte en potencia, alrededor del Estado inventamos el estado de bienestar, y recientemente la revolución tecnológica. Es la diagonal que veían, pero aquí con fecha se ve cómo se va cortando el ciclo. Por eso les digo, ya falta menos para que acabe el momento actual. Y ya tengo datos para probar que esto es cierto. Vean, esta es la mortandad en guerras en el mundo y en Europa desde el siglo XV. Y vean cómo estábamos bien tranquilos hasta que nos dio por discutir cuál es el mejor Dios. Órale, güey, a matar gente. Nos serenamos alrededor de la razón. Con la naturaleza nos ponemos a cortar cabezas, con la ciencia otra vez tranquilos, alrededor del Estado millones de muertos, y con el individuo otra vez cero. Cero literalmente. ¿En qué dirección vamos ahorita? No se necesita ser un genio, ¿no? Si ya está la gráfica, nomás pintes la raya para arriba, asunto resuelto. Por eso Rusia invade Ucrania, por eso mataron a Shinzo Abe, por eso las masacres en Estados Unidos y en México. La gente está angustiada, la gente está muy nerviosa, no entiende qué está pasando. La gente dejó de entender el mundo hace 15 años. Y como no entiende el mundo, cuando se enfrenta a alguien que piensa distinto, la única solución que se le ocurre es matarlo. Y ese es el problema en el que estamos hoy. Y esto es lo que va a tardar todavía 10 años más en serenarse. Y en el transcurso de esos 10 años verán ustedes mucho más muertos de los que han visto hasta hoy. Entonces, por favor, concéntrense en la estrategia ideal: mantenerse vivos los siguientes 10 años. Ya de ahí puede uno derivar cualquier cosa, pero esa es indispensable, ¿no? Entonces, en estos 500 años hemos tenido estos 3 ciclos: de la Reforma a la Ilustración, el romanticismo al positivismo, del totalitarismo al neoliberalismo, y en cada uno de estos ciclos la primera parte es horrible. Esa primera parte es un momento en el que estamos angustiados, tenemos miedo, y para eso pues nos defendemos creando comunidades ficticias alrededor de las ideas religiosas en el siglo XVI, de las ideas de naturaleza en el siglo XVIII, de las clases sociales en el siglo XX, y hoy alrededor de señales de identidad: el color de la piel, el género, la orientación sexual. Pero no solo eso, sino que elegimos a estos líderes que llamo yo macho alfa, los que ya les presentaba yo hace un ratito. Y los elegimos porque tenemos miedo. Y si yo tengo miedo, quiero un monote aquí junto para que me defienda. Lo que no aprendemos es que el monote no te va a defender, va a abusar de ti. Y lo seguimos eligiendo. ¿Por qué eligieron al viejito en 2018? Porque querían un líder autoritario. Y era el que había. Pues órale por él. Ahora ya no saben qué hacer con el viejito. Pues yo qué culpa tengo. ¿Me explico? Ese es el proceso en el que estamos. Esto siempre lleva a lo mismo: pobreza, autoritarismo y violencia, pero luego se acaba. Y entonces viene la segunda parte, que es maravillosa. Ahí es donde hay crecimiento, democracia, desarrollo, derechos humanos. Ustedes ni se quejen, ya les tocó vivir un periodo así. Se acabó hace 15 años, pero ya les tocó un cacho. Si aguantan vivos otros 10 años, les vuelve a tocar otra vez. Y serán la primera generación en la historia humana que logra tener 2 periodos buenos en su vida. Entonces, hemos sido afortunadísimos, pero ahorita es un momento en el que hay que tener paciencia. Esto no se va a resolver solo. Cuando nosotros no logramos controlar el poder coercitivo y el poder persuasivo, acuérdense, no podemos generar riqueza. Cuando el poder se concentra, las cosas se descomponen. Si el poder se concentra en una sola persona, las cosas son todavía peor. Porque cuando una persona decide sola, siempre decide mal. Ustedes, los gobiernos y quien sea. Pero si además esa persona tiene todo el poder, va a ocurrir
que no va a poder pensar en otra cosa que en mantener el poder. Nada de que primero los pobres y que la soberanía, no. En lo único, en lo que piensa es, yo no me voy. Eso es en lo único que puede pensar. En particular cuando se dan cuenta que el poder tiene sus privilegios. Yo no tomé la foto, él me la mandó. Bueno, se las mandó a todos. ¿Se acuerdan cuando se curó de COVID la primera vez? Mandó esta foto. Y yo cuando lo vi dije, hombre, sí le está yendo bien. Cuando yo trabajé con él hace 26 años, no tenía ese jarrón. O sea, sí tiene sus privilegios el poder. Y el problema no es él. El problema es que ahora todos los que están a su alrededor, en lo único en lo que pueden pensar es en reemplazar al viejito. ¿Por qué? Porque es el único que decide. Yo esto no debería tener que explicárselos a ustedes. A los jóvenes sí, veo jóvenes por aquí y hay que explicárselos, pero a los ancianos como yo que andan por acá, esto es el México del siglo XX. Este fue el PRI. Una persona tenía todo el poder y los demás andaban sopiloteándolo a ver a qué hora les tocaba a ellos. Y el resultado fue que México no se hizo un país desarrollado a pesar de que podía haberlo hecho. Lo que fracasó en México durante el siglo XX es un sistema político que impidió que el país se desarrollara. Y la causa es muy simple: cuando una persona decide, siempre decide mal. Cuando todo el poder está concentrado, el país no puede funcionar bien. Las decisiones son malas. Hay catálogo de decisiones malas de este gobierno, pero nada más voy a poner una, que es, creo yo, la más útil para ejemplificar lo que ha pasado, y es la inversión. Esta es la inversión como la mide INEGI, es un índice que vale 100 puntos para 2013, está desde el año 2000 para acá en la figurita. Cuando llegó este gobierno andábamos en 109, 110 puntos. En menos de 6 meses ya nos habían mandado a 100 unidades, habían tumbado la inversión en 10 puntos. ¿Por qué? Muy fácil, la cancelación de la construcción del aeropuerto. E inmediatamente después de eso empezar a pastorear la reforma energética para que no se aplicara, empezar a insultar a los empresarios, y el resultado pues es una inversión que cae. Luego viene la pandemia, que como ocurrió en todas partes del mundo, desploma las cosas, pero vean cómo la recuperación es incompleta, muy lenta e incompleta, producto precisamente de estas decisiones. Esto es muy diferente de lo que había pasado en sexenios anteriores. En sexenios anteriores la inversión crecía, con Fox, con Calderón, incluso a pesar de la gran recesión, hasta con Peña Nieto pudimos tener crecimiento de inversión. En este sexenio no, este sexenio la inversión va para abajo y el nivel actual de inversión es equivalente al que teníamos en 2007, hace 15 años. Entonces, si no hay inversión no podemos crecer. La inversión que hay hoy en México a duras penas alcanza para cubrir el mantenimiento de los activos fijos que tenemos. O si lo quieren ver como lo ven los contadores, la depreciación. O como lo ven los economistas, el consumo de capital fijo. El caso es que no estamos teniendo más capital disponible y por lo tanto no podemos crecer. Y esto se nota muy bien. Esta es la gráfica de la economía mexicana desde 1980 hasta nuestros días. Y vean cómo el crecimiento era constante. Muy poquito, ¿no? La raya blanca es la tasa de crecimiento que teníamos, 2.4% anual. Este crecimiento aguantó todo, aguantamos crisis nuestras como la de 82 o 95 y aguantamos crisis externas como la del precio del petróleo en 86, la recesión .com de 2001, la gran recesión de 2009. No importa qué pasara, nosotros podíamos seguir creciendo 2.4% anual promedio hasta este gobierno. Vean cómo se viene abajo la curva, pero además la línea punteada se apachurra. Hoy la tasa de crecimiento promedio de México esperable en el mediano plazo va de 1 a 1,5. Ya ni siquiera vamos a llegar al 2.4. Entonces es un problema, porque no podemos crecer más rápido aunque quisiéramos, no tenemos los activos fijos para ello. En este año en particular, ¿qué debe ocurrir? Bueno, pues en este año el crecimiento puede ir de menos 0.4 a más 1%. Salieron los datos de la encuesta de Banamex hace 2 días, el promedio de todos los expertos es 1% de crecimiento para este año. Es más o menos donde ven ahí la rayita. Esto significa que terminando este año todavía vamos a estar abajo del nivel que teníamos en 2018. No hemos recuperado el tamaño de la economía. Entonces, pues la situación no es una maravilla, ¿no?
pero hay que tratar de entender lo que viene. Entonces déjenme platicar muy rápido qué es lo que viene. Lo primero y muy importante es acordarnos de la gráfica del principio del crecimiento exponencial de la población. Ya no más. La población dejó de crecer en el mundo entero. Y esto va a cambiar por completo la manera como funcionan las economías. Cambia el patrón de consumo, cambia el patrón de ahorro, va a significar distinta forma de organizar el mundo, ya no una globalización, sino una regionalización. Esto va a ocurrir simultáneamente con la transición energética y al final platico algo de México, pero primero esto. Esta es la población en el mundo. Ustedes están en la bolita roja. Ya la población en el mundo prácticamente no va a crecer. Más o menos pónganle otros 1.000 millones de seres humanos máximo en el transcurso de los próximos 40 años y de ahí, ¡pum!, para abajo. Y esto, insisto, cambia todo. Para que lo vean más claro, esta es la tasa de crecimiento demográfico por década del mundo entero, de los países importantes, y al final puse a México para que no sientan mal. Ahí está. Cada rayita es cuál era la tasa de crecimiento demográfico. La rayita amarillita que ven al final es la estimación que tenían Naciones Unidas para el crecimiento de la década de 2010 a 2020. Esa es la estimación más baja de Naciones Unidas. Naciones Unidas publica 3 estimaciones, alta, media, baja. Esa es la más baja que tiene Naciones Unidas. Y los censos, lo que nos dijeron, es la rayita roja. En todos los casos, por abajo de la estimación más baja que tenía Naciones Unidas. Esto significa que la caída poblacional en el mundo es mucho más acelerada de lo que pensaban los expertos. Al extremo de que China reconoció hace un mes que ya está perdiendo población. Y eso fue antes de que soltaran el COVID en inicio de este año. En esta soltada de COVID que hicieron, se estima que murieron entre 1 millón y 1,5 millones de personas de COVID en China en este mes de enero, cachito de febrero. Que hay que sumar a la pérdida poblacional que ya traía. China no alcanzó a llegar a 1,4 billones de personas, ya no es el país más poblado del mundo, ya es la India, ese país. La caída poblacional en China es tan acelerada que nunca había existido algo similar en la historia humana. Se estima que para el final de este siglo, en China va a haber cuando mucho 300 millones de personas. O sea, de 1,4 a 300 millones. Eso es una tragedia extraordinaria. Esto significa que China no vuelve a crecer. Y esto es muy importante tenerlo en mente. Porque todo el mundo está acostumbrado a que en los últimos 20 años el crecimiento mundial lo jalaba China. No hay más China. Entonces el mundo cambia. Y ese cambio es importantísimo para entender qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y el dato relevante aquí es, el único país desarrollado que va a tener crecimiento demográfico de aquí a 2050 es Estados Unidos. Todos los demás pierden población. O lo que es lo mismo, todos los demás tienen economías que se van a ir haciendo más chiquitas. Y esto es importante entenderlo para saber qué tenemos que hacer nosotros. De hecho, el crecimiento poblacional que vamos a tener en estos próximos años, eso que veían todavía en el dibujito, no va a ocurrir en los países ricos, va a ocurrir en los demás. Las 17 economías más grandes del mundo ya llegaron al pico de población y van a empezar a perder población todas. Insisto, Estados Unidos aguanta más, México va a estar estable, la India, que es el país más poblado, va a estar estable, pero por poquito tiempo. Todos los demás pierden población. ¿Dónde va a crecer la población? En los demás países. ¿Cuáles son esos? No importa, igual no los conocen, ¿no? Los que ustedes conocen son estos, los primeros. Y para que vean cómo van a crecer, ahí están. Estas son las 17 economías más grandes del mundo que, como ven, representan más de 75% del PIB mundial. Ahí está todo. México es la barrita blanca. Por eso puse 17, para que no fuera a ser que nos saliéramos. México es la economía número 15. Entonces dije, pongo 2 más por si las moscas para hacer los cálculos hacia adelante. Y digo, ¿qué va a pasar de aquí a 2030? Bueno, lo que va a pasar es que Estados Unidos va a crecer, China se va a contraer, los demás países van a andar dando lástimas y nosotros vamos a aguantar el lugar 15. Pero, si ustedes se concentran en lo que yo les dije y sobreviven los 10 años, después de eso, las cosas empiezan a ser distintas. México pasa al lugar 13,
Y para el 2050 México es la economía número 10 del mundo. ¿Por qué razón? Porque se va a morir la competencia. Sí, lo único que uno tiene que hacer es mantenerse vivo y ver cómo se van cayendo los otros. ¿Con quién compite México para ser la economía número 10 del mundo? Competimos con Rusia, Brasil, Reino Unido y Francia. No hay competencia. Rusia ya no existe. No le han avisado a Putin, pero Rusia no existe. Se va a desmoronar en los siguientes meses. Puede ser que literalmente, Brasil es un país muy grande, 4 veces más grande que México, el doble de población, pero es una población más vieja que la nuestra, envejece más rápido, con un problema de pensiones mucho mayor al nuestro. Entonces Brasil no compite. Francia, el país con el problema de pensiones más grande en Europa. ¿Se acuerdan que hace un mes el señor Macron intentó cambiar las reglas de pensiones y lo batearon? No tienen salida. Y Reino Unido, hombre, Reino Unido, después del Brexit cambian primer ministro cada 15 días. No hay competencia. ¿Qué tenemos que hacer en México para ser la 10ª economía más grande del mundo? Nada. Nada. No se pongan creativos porque luego llegan, mira, voy a hacer una refinería. No, güey, no hagas nada, nada. Mejor otro aeropuerto, no. De verdad. Lo único que necesitamos hacer es colgarnos de los gringos. Esos güeyes van a estar creciendo, nosotros aquí igual, agarraditos. ¿Qué necesidad de andar inventando cosas? No se necesita. ¿Qué va a pasar en el transcurso de este año? Bueno, primer problema, el gobierno no tiene dinero. El problema es bastante serio en materia de dinero, no les alcanzó. Como saben, el señor presidente regala mucho dinero para que voten por él, para que lo quieran, pues. Hay los proyectos que mencioné no tienen utilidad. De hecho, ninguno de los proyectos va a servir para nada, no van a refinar en este sexenio. Si refinan será muy poquito, en Dos Bocas me refiero. El Tren Maya no lo van a acabar jamás. El aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, pues ahí está, nada más que no sirve. En el sentido de para qué debían haberlo hecho. O sea, sí mueves ahí gente, pero mueves el 4% del pasaje. Eso no sirve para nada. Lo que necesitabas era reemplazar algo que te diera el 100% adicional. Pero no, entonces no sirvió para nada. Habría forma de hacer las cosas distinto y terminar el sexenio de maravilla, pero si no se hace de una manera distinta, el sexenio va a terminar muy mal. ¿Cuál sería la forma de actuar para que las cosas funcionaran mejor? Pues es relativamente simple. Hay que aprovechar el pleito de China con Estados Unidos, hay que regresarnos a lo que dice la reforma energética que está todavía en la Constitución, y con eso México va a estar creciendo 6% anual. No hay que hacer nada, les digo, de veras, nada, ya está hecho. Lo único que tendría que hacer Andrés Manuel es dejar de ser Andrés Manuel. O lo que es lo mismo. Bueno, ya vine a amargarles el cierre de la convención, ya les dije todo lo que está pasando en el mundo, las tragedias, la angustia, la incertidumbre, los problemas de México. ¿Qué hace uno frente a un mundo tan complejo? La respuesta es siempre la filosofía. Frente a un problema tan grande, lo que tenemos que hacer es pensar filosóficamente. De manera que les traigo 3 escuelas filosóficas para que elijan la de su preferencia. La primera es el Buda, que nos dice, esto también va a pasar, todo se acaba, lo bueno y lo malo. Si no les gusta el Buda por la pronunciación hindi, pueden usar la versión mexicana, que es Calimán. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Segunda escuela filosófica, los estoicos. Los estoicos nos dicen que no hay que estar preocupado por lo que pasa afuera, hay que entender y aceptar las tendencias globales y hay que concentrarnos en lo que está cerca de nosotros, en la familia, en el equipo, en los clientes. O sea, mucha gente está pensando, oigan, ¿y Xi Jinping va a invadir Taiwán? Ni te preocupes, güey, no te va a preguntar. O sea, pocas neuronas tiene uno y estarlas ocupando en cosas que no sirven para nada. No, hombre, concéntrense en su familia, concéntrense en su entorno, en su contexto, lo que está cerca. Si tampoco les gustan los estoicos, traigo a mi escuela filosófica favorita, que son los epicúreos. Y el maestro Epicuro nos diría, hay que abrazar la incertidumbre. La incertidumbre no es un problema, el problema son los planes que ustedes tienen. Eso es lo que les angustia.
que piensan que sus planes no se van a cumplir. Pues muy fácil, güey, no tengas planes y ya no hay problema. Si el contexto, si el entorno es muy turbulento y ustedes son rígidos, el entorno los va a destruir. En un entorno turbulento, la mejor forma de sobrevivir es ponerse flojito, acomodarse al flujo de las cosas. Y eso es lo que nos va a llevar por el camino correcto. Porque uno no puede decidir el momento que vive. Uno decide la actitud que toma frente al momento que le tocó vivir. Y para mí estas tres son opciones adecuadas de cómo enfrentar el momento que les ha tocado vivir a todos ustedes. No hay ninguna razón para que la incertidumbre les cause angustia. Al contrario, la incertidumbre es el gran espacio en donde podemos ejercer la creatividad. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer para los próximos años. Muchísimas gracias a todos. Fuerte, fuerte el aplauso, no solamente por el temor, sino también por las sonrisas, por el gusto de escucharle al gran Macario Schettino. Gracias. Muchas gracias. Y como estamos en austeridad y en ahorro, solamente nos alcanza para 3 preguntas. Micrófono por allá. A lo mejor pueden poner la última filmina porque ahí viene cómo comunicarse. El micrófono, conmigo. por Si favor, a alguien allá va. no le toca preguntar y quiere preguntar, después me escribe. Pero ahorita son 3, órale. Ándale, gracias, man. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Macario, mi nombre es Luis Martín del Campo. Yo soy responsable para Iberoamérica de Temenos, una fintech suiza. Y te cuento porque voy a relacionarlo con tu triángulo de los poderes. Muchos de nuestros clientes a nivel mundial son fintechs pequeñas, pero lo que observamos es que en cuanto empiezan a crecer y a tener éxito, acaban aliándose o siendo absorbidas por los grandes poderes financieros. Entonces esto me lleva a la idea de tu triángulo de los poderes, y yo lo que observo, quizá con preocupación, quizá con un poco de desilusión, es que al final ese vértice de abajo, los emprendedores, tienen esa gran tentación de aliarse con alguno de los otros poderes para hacer algo que es muy humano, y lo decías tú, mantenerse en el poder, mantenerse vigentes. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué salida ofreces ante eso? ¿Es un tema de ética? ¿Es un tema de condiciones? ¿Es un tema de legislación? Sí, gracias. De hecho, eso es lo mismo que ocurre con las otras 2 puntitos. Por ejemplo, si a alguien de ustedes les interesa de pronto participar en política porque creen que saben cómo guiar mejor los destinos de San Luis que el alcalde, ¿cómo le harían para participar? Pues obviamente asociándose a los grupos grandes que te permiten tener acceso a eso, que se llaman partidos políticos. Si alguien de ustedes tiene ideas brillantes y las quiere proponer al público, ¿cómo le hace? Pues acercándote a esos grupos grandotes que son las universidades o las editoriales o los canales de televisión para poder transmitir tus ideas. Lo mismo ocurre con los emprendedores, que eventualmente pueden llegar a tener esta tentación, como tú dices. ¿Qué hay que hacer? Nada, no se me angustien, no se me angustien. Esto se va moviendo continuamente. El mejor ejemplo es cómo hemos ido transformando la estructura económica, en donde las empresas más grandes del mundo hace 100 años, hoy no existe ninguna. Y de las que eran más grandes hace 60 años, las que quedan son así chiquitas. Las petroleras, que todo el mundo siempre dice, siempre han sido grandes. No, las petroleras se hicieron grandes en los años 80 y prácticamente van a desaparecer dentro de 10 años. ¿Van a quedar empresas de energía? Sí, pero no sé cuáles. La que logre hacer mejor, por ejemplo, el manejo de baterías, esa va a tener mucho éxito. Y no van a ser baterías de litio. Aviso con tiempo por si alguien de ustedes quiere nacionalizar el litio, no lo haga. No se pongan creativos, les digo, dejen que cada quien le entre a competir. Y eso es lo que nos lleva por el camino correcto, aunque a veces nos entre la angustia. Si alguien inventó una gran idea y llega algún millonario y le pone $1,000 millones enfrente, la neta, agárrenlo, chingados, ni le piensen. Gracias, gracias. ¿Otra pregunta más?
¿Alguien más? Cobardes. ¿Acá? No sé, yo no tengo micrófono. Alguien decide por mí. Por allá va uno y por allá va el otro. Púrense, que si no, ya no van a pasar. Sí. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por visitar nuestra ciudad. Gracias. Mi pregunta va enfocada con la cuestión de las pensiones. Las pensiones que comentaba, que en México están en un punto muy importante en el cual ya no hay recursos para seguirlas manteniendo, sobre todo las no contributivas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de las pensiones México tenía un problema como todos los países del mundo desde antes, porque todos los sistemas de pensiones que se inventaron en los años 30, aquí en México en el 40, se suponía que se iban a financiar con el dinero que pagamos todos cada mes. El asunto es que aquí en México, por ejemplo, desde que se fundó el Seguro Social, se fundó mal. Cuando se iba a crear el Seguro Social, le llevan a Ávila Camacho el proyecto. Dice Ávila Camacho, oiga, ¿y la familia del asegurado no tiene servicio de salud? Y pues le dice Ortiz Mena, que es el que estaba haciendo el trabajo, y dice, ¿sabe qué? No alcanza con la cuota, ese dinero tiene que irse a pensiones. Y dijo Ávila Camacho, no, meta usted a la familia, ya luego el que siga que arregle eso. Pues nunca se arregló. Entonces todo el dinero que ustedes han pagado en pensiones al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el día 1 se ha utilizado para dar servicio de salud a la familia del trabajador, nunca se ahorró nada. Ese dinero ha ido cada vez pagándose con impuestos, ya es una cantidad muy grande, para este año va a ser 1.3 billones de pesos de pensiones, Seguro Social, ISSSTE, Fuerzas Armadas, etcétera. Y luego se le ocurrió al señor presidente la idea de regalarle dinero a los viejitos, que es una maravilla de idea para ganar elecciones. A mí me parece una decisión inmoral. Para poder darle dinero a los viejitos, no se están comprando vacunas para los niños. Entonces, a mí me parece inmoral darle dinero a un viejito y quitarle una vacuna a un niño. No solo es inmoral, es económicamente ineficiente. Pero, pues así es como decidió. ¿Qué va a pasar? Pues no va a alcanzar el dinero, man. ¿Cuándo vamos a tener el momento de crisis fiscal? Yo creo que la crisis fiscal ocurre en el transcurso de este año. La mayor parte de mis colegas, si no es que todos, creen que va a ser hasta 2025. Ustedes elijan a quién le van a creer, o si no, nomás espérense, ya lo sabrán. Pero sí, no hay con qué pagar, mano. Se tiene que pagar. Los que tienen pensión del Seguro Social legalmente tienen que recibir ese pago. La solución a un pago de pensiones que no se pueden financiar históricamente es muy simple, se llama inflación. Tú sigues pagando la misma cantidad, suben los precios, te comes la pensión, asunto resuelto. Lo han hecho todos los países del mundo y así nos va a pasar a nosotros. Yo ya me iba a pensionar, me podía yo pensionar desde hace 2 semanas, pero ya lo pensé bien, me voy a esperar, güey, porque me van a torcer. La última y nos vamos, sí, adelante. Bueno, son 2 rapiditas. Sí, Una, sí. se me hizo raro que en los 17 países no aparezca España. Y la otra es, ¿qué va a pasar con el Seguro Social? ¿Va a desaparecer? Muy bien. De lo de España es por el tamaño. España tiene un ingreso más alto que México por persona, medido por persona, pero el número de personas es bastante menor, entonces ya prácticamente no pinta. De hecho, nosotros somos el 15. Después de nosotros, más o menos del mismo tamaño de nosotros es Italia, es Canadá, Indonesia es un poco más grande que nosotros, Turquía es más o menos del mismo tamaño que México y ya España ya no cupo. Probablemente sea el número 19 o 20, ahorita no me acuerdo, pero esa es la razón por la cual no está. ¿Va a desaparecer el Seguro Social? No, no puede desaparecer el Seguro Social, aunque la idea del presidente del IMSS Bienestar es una amenaza muy grande para la supervivencia del seguro. Es algo que no debería estar haciendo el seguro, que no se está financiando de forma tripartita como es el Seguro Social, entonces sí pone en riesgo el funcionamiento del seguro, pero no creo que lo terminen por destruir, es una institución que creo que va a sobrevivir. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, ya voy. Invitamos, no se me vaya, espéreme, don Macario. Última. Invitamos al señor presidente, a don Jaime Chalita, al secretario don Juan Carlos Valladares, a la señora Estela también, por favor, para que
no se vaya nada más con una botella de agua, sino pues, aparte, ahorita eso se lo invitamos. El señor presidente, su señora esposa, la señora Estela Arriaga, así como el secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, del Gobierno del Estado, y el director de Desarrollo Económico, Jaime Chalita, así como el representante de los empresarios, don Luis Ortuño, le hacen entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí otorga el presente agradecimiento a don Macario Esquetino Yáñez por la impartición de su conferencia 2023, año decisorio en el marco de la Feria de Proveeduría 2023. Firma Enrique Galindo Ceballos, así como un recuerdo también de productos potosinos. Y ahí viene lo que pidió para el agua: un buen vino y un buen mezcal potosino. Muchas gracias, querido Macario. A nombre de la ciudad, darte las gracias. Una extraordinaria exposición. Yo sí creo cumplir la tarea de los 10 años, si mi esposa me acompaña. Y agradecerte mucho tu apertura, la aceptación a esta invitación, y desde luego de una vez correrte la invitación para el próximo año. Seguramente habrá segunda feria de la proveeduría, querido Jaime, y ojalá te podamos tener aquí en aquel ente. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias. En lo que despedimos a nuestro conferencista, les ruego 3 minutos y medio nada más para armar el escenario y llevar a cabo la clausura de esta feria de proveeduría. 3 minutos, gracias. No se vayan, ya me lo acabamos. Digo. Pues sí. ¿Dónde está el rostro? No, yo no lo tengo. Invito a los miembros del Presidium a que nos acompañen para llevar a cabo la clausura de este evento, y les ruego a todos los presentes que por favor se mantengan en sus lugares para no interrumpir el protocolo de esta ceremonia. Luis Alberto González, ¿él falta? Señor Luis Alberto González, por favor. Gracias, los invito a tomar sus lugares, los invito a tomar asiento, por favor. A las personas que se encuentran de pie, les ruego ocupar sus lugares. Muchísimas gracias. Gracias. Así pues, y en este recinto, epicentro de la vida económica, del desarrollo, del potencial de San Luis Potosí, damos por concluidos, a nombre del Ayuntamiento de San Luis Potosí, los trabajos de esta Feria de Proveeduría 2023, agradeciendo, ya platicamos con él, la presencia del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Gracias a la presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, la maestra Estela Arriaga Márquez.
Gracias al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, con la representación del señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el licenciado Juan Carlos Valladares Eickelman. Con la representación del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la regidora Aurora Zamora Vázquez. Artífice de este gran evento, junto con el alcalde, director de Desarrollo Económico del municipio de San Luis Potosí, el doctor Jaime Chalita Sarur. Gracias al presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, líder coordinador de la Alianza Empresarial, el licenciado Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. A la presidenta del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico Capitalino, la doctora Clara Leticia Sermen Cabrera. Gracias al presidente del Clúster Automotriz, Marek Meister. A la presidenta de Industriales Potosinos AC, la arquitecta Adaluz Martínez Morales. Al director del Clúster Automotriz, Luis Alberto González Olvera. Y también, como parte de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, el maestro Guillermo Castro Castillo. Gracias a los regidores, regidoras, síndicos, síndica que nos acompañan, miembros del Cabildo, funcionarios, empresarios, empresarias. Invito al doctor Jaime Chalita Sarur, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, todas, todos. Estimado alcalde, me parece que lo emotivo de estos 2 días de trabajo, con una antelación de varios meses de trabajo, merece la licencia de la permisividad. Con el permiso del alcalde, Juan Carlos, gusto saludarte otra vez. Estimada maestra Estela, un placer. Regidora Aurora, muchas gracias. Huicho, Adaluz, Memo, Luis, Marek, mi querida compañera Leti. A todas, a todos, al gabinete, a los regidores, las regidoras. Carlos Rodríguez, ¿no anda por ahí? Carlos, gracias. Eduardo Marceleño, gracias. Arturo Jaimes, gracias porque se dictó lo duro, mi querido Arturo. Salvador Moreno, se fue al baño. Está trabajando. Bueno, pues le transmiten mi agradecimiento, fundamentalmente al equipo, a todos, a todas, de Desarrollo Económico, de la Dirección de Desarrollo Económico. Fantástico equipo de seres humanos. Alcalde, como lo has pedido, el centro de la actividad de esta administración es y tiene que ser el ser humano. Intentamos ser los mejores servidores públicos que podamos. Hay que morirse en la raya para ello, y solamente con pasión por la ciudad, como lo demuestra el alcalde, es que se puede. Lograr esa sinergia, acompañamiento, relación, conocimiento, buscar la ayuda necesaria, llegar a acuerdos, coordinarnos como sociedad, es el único camino, no hay otro, para prosperar. La nueva forma del capital, del dinero, es compartir. Y hoy la ciudad se comparte. Hoy la ciudad se es amigable. Y yo espero que las personas que hayan acudido a este primer evento de feria de proveeduría y el pabellón de empleabilidad nos ayuden a compartir esa pasión de servicio.
esa pasión por la transparencia, la verdad. No conozco otro alcalde que camine en la ciudad casi solo. No lo he conocido hasta ahora. Y me parece y estoy seguro acercándome a ello, tenemos que tener la certeza de querernos y de retomar el rumbo de nuestra ciudad como se ha estado retomando. Hoy contamos con mejores condiciones, mucho mejores condiciones. Me disculpo por los inaciertos. Sí había una ciudad abandonada por muchísimos años, pero también había una sociedad quebrantada. Y hoy, alcalde, me parece que para mí, y por ello me disculpo si me equivoco, el mejor reto tomado es que has logrado esa continuidad y esa relación, ese acompañamiento de la sociedad a través de diferentes cosas, como los domingos de pila, los sábados de comunidades, las meriendas con el alcalde, y todo porque no le alcanza el tiempo al señor y tiene que inventarse. ¿Quién sabe cómo le va cuando llegue a su casa? No lo sé, no lo voy a averiguar. Todavía, dice el alcalde. Pero amigas, amigos, ninguna persona en lo solitario, por más rico que sea, tiene sentido sin el acompañamiento de las demás personas. Nadie tiene un sentido propio, un significado que se apropie de él si no le puede servir a alguien, incluso por conveniencia. Así que cuidemos el servicio, sirvamos lo mejor que podamos, porque en ello está el secreto del progreso. Hoy hemos concluido, está por concluir con el alcalde, un evento de la mayor trascendencia, porque no solo fue local, lo construimos local para proyección nacional, quizás mundial. Hemos tenido visitas de muchos lados, de muchas empresas, de muchos estados. Se ha fortalecido el corredor de ciudades del Bajío, no me queda la menor duda, y que con ello hemos progresado en San Luis. La administración de Enrique Galindo Ceballos tiene claras directrices. Se sabe a dónde vamos y por qué vamos, y se llama amor por San Luis. Orden, limpieza y disciplina es lo primordial para que una administración se vuelque a la ciudadanía y nos permita servirles de la mejor manera que podamos. Ustedes tendrán la palabra. ¿Qué hacer esta tarde que vayan a sus casas y mañana que regresen a sus trabajos? Mañana escuchamos a Alejandro Casuga, que se tardó 3 años en cambiar la manera de pensar de sus colaboradores, y decía que todos los días le decían: qué fregón hablaste, qué bueno, esa es la verdad, pero que al día siguiente hacían exactamente lo mismo. El reto es cambiar para mejorar, ni siquiera mañana, empezando el próximo segundo, porque la unión entre el pasado y el futuro es el instante que ya se fue. No lo perdamos. Gracias. Ese es el testimonio del servicio público, mismo que no se podría compaginar, mismo que no podría darse sin la confianza de la ciudadanía, en este caso del empresariado. Por ello invito a Marek Meister, presidente del clúster automotriz, a que también nos dirija unas palabras. Muy buenas noches, muchas gracias al maestro Enrique Galindo por la invitación, a doctor Jaime Chalita, que hizo todo esto posible, y a Juan Carlos, que eres un buen amigo mío. El año
2020 nos ha marcado a todos. Causó un cambio dramático en la manera como funciona el mundo. Y prácticamente ningún país, ninguna persona en ningún sector industrial estaba exento de este cambio. La industria automotriz, cual represento aquí para San Luis Potosí, ha aprendido una lección muy cara, muy costosa, muy dolorosa, de que la globalización, como se ha seguido en los últimos 20 años, 30 años, si buscaba la globalización, tiene un límite. 2020 nos mostró este límite. El mundo es diferente, y si el mundo es diferente, la industria automotriz se tiene que adaptar. Uno de estos cambios en adaptación es buscar la localización de la proveeduría. Mientras antes cada uno estaba buscando solamente el costo por pieza, dónde será más barato, si lo produzco en China, en Tailandia, en Vietnam, en la India, hoy buscamos otros valores. El traslado de la mercancía es un riesgo. La calidad a tanta distancia, cruzando un océano, es un riesgo. Si la industria automotriz se adapta, San Luis Potosí también está adaptándose. Hoy en día la industria automotriz es una de las fuentes principales de empleo, uno de los destinos principales de la inversión directa extranjera. La automotriz es una fuente de riqueza. El proceso del nearshoring, de la localización, es una de las oportunidades más grandes que ha tenido este Estado en los últimos 30 años. Agradezco mucho la cooperación del gobierno municipal y del gobierno estatal de hacer posible este cambio en un entorno agradable, cooperativo para la industria automotriz. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no fue posible localizar mucha de la proveeduría en México? Por ejemplo, cuando nosotros en la empresa cual trabajo estábamos buscando un proveedor para que nos hagan 20,000 piezas anuales. Hagamos la licitación y buscamos. Y llegan empresarios que sí quieren invertir, que sí quieren producir 20,000 piezas, pero regresan y dicen, 20,000 piezas es la producción de 2 meses. Si yo invierto en la maquinaria, ¿qué hago los otros 10 meses? Entonces lo que dieron fue un precio no competitivo. Hoy en día no es solamente una empresa que busca la localización. Somos muchas empresas. Aquí en el estado de San Luis Potosí son más de 200 empresas que se dedican exclusivamente o parcialmente a la proveeduría de la industria automotriz. Un evento como este abre las puertas tanto para la industria automotriz de consolidar una demanda como para los empresarios en San Luis Potosí poder jalar esta demanda consolidada y hacer una inversión sabia, inteligente y profitable, rentable a medio y largo plazo. La conexión de lo que vi aquí, la respuesta que vi aquí por los visitantes de mi equipo de compras que andaba aquí, podían hacer muchísimas conexiones, podían enlazarse. Y tengo mucha fe, si no estoy convencido, que en estos 2 días se van a generar mucho negocio nuevo para San Luis Potosí. Agregando a esto, el año pasado hemos lanzado una herramienta que facilita a la industria entrar a ser proveedor en la industria automotriz. La industria en sí está marcada por estándares de calidad muy altos. Tenemos que producir millones de vehículos y prácticamente todo el mundo depende a un funcionamiento impecable de estos vehículos. Tenemos que producir masas de alta calidad y tal cual está la exigencia
hacia la proveeduría. Por ende, junto con el gobierno municipal, hemos lanzado el año pasado la convocatoria para un proyecto de fortalecimiento para proveeduría del sector automotriz, en cual nosotros podíamos juntar con una convocatoria relativamente corta más de 40 empresas que preguntaron por información, que querían inscribirse para ver si sus estándares de producción, de calidad, de administración cumplen con las necesidades. Para hacer una convocatoria a muy corto plazo, 40 es un buen número. De estos 40 empresas que hicieron su autoevaluación para ver qué nivel están organizacionalmente en sus procesos, decidieron 15 empresas inscribirse al programa. 25 lo tomaron como una lección aprendida y están trabajando en mejorar los procesos a ver qué se pueden hacer. De los 15 empresas que se inscribieron, 10 dijeron, estoy listo para una certificación. Una certificación que va a facilitar entrar al sector automotriz. Y de estos 10 empresas, 9 ya lograron la certificación. Es un buen inicio. Es tan exitoso que hemos decidido que vamos a hacer una segunda convocatoria el día de hoy, en la expectativa que se van a certificar más empresas para que puedan entrar. Y por tanto también les enseño un video.
Les agradezco su presencia y nuevamente les agradezco a los organizadores por este evento muy impecable y como mencionaron, espero que el próximo año vamos a hacer lo doble que este año. Muchísimas gracias. Les pido al Presidium mantenerse de pie para hacer la entrega de la certificación de calidad automotriz Potosina 2022. Voy a mencionar a los galardonados para que pasen por su reconocimiento. Por parte de Abrasives and Solutions Service America, Yadira Cecilia Martínez Escobedo. CAF Global Service de México, Claudio Aquiles Frausto Torres. Casa Campos, Sara Valadez Achotegui. De Conexiones y Mangueras de Abastos Simaba, Víctor Vargas. Reciben también reconocimiento Francisco Ulloa Rocha, Industrias Avionso. Maquineps, Juan Carlos Torres Amaya. Mundo de la Seguridad, Munseng, ingeniera Margarita Mendiola. Y Tebalac, Sebastián Valadez Achotegui. Todos ellos reciben certificado por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante estas jornadas de la Feria de Proveeduría 2023. Es el aplauso con el que se certifica también la calidad automotriz en esta Feria de Proveeduría. Muchísimas gracias. Si gustan pasar a sus lugares, gracias. Previo al cierre de esta ceremonia, queremos invitar también al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, el licenciado Juan Carlos Valladares Eichelman, que nos dirija unas palabras. Buenas tardes a todos, con tu permiso, presidente. Yo quisiera empezar agradeciendo el espacio y la invitación a participar de la mano de ustedes a este evento, pero también quisiera recalcar que este evento es meramente el esfuerzo y el compromiso del gobierno de la capital, a la cual quiero que todos le den un fuerte aplauso por tan importante evento para la economía de nuestro estado. Quiero felicitar de manera muy personal al presidente municipal de la capital, al maestro Enrique Galindo Ceballos, y también felicitar al director de Desarrollo Económico, al doctor Jaime Chalita, y a todo su equipo de trabajo por todo este gran esfuerzo y el compromiso que tienen con el desarrollo económico, no nada más de la capital, sino de todo el estado. También felicitar a cada uno de ustedes, todos los participantes, y agradecerles también el compromiso de estar aquí, porque como todos saben, definitivamente estamos en una situación privilegiada, si se puede llamar de esa manera. El Estado está viviendo una situación que tenemos, una situación de oportunidades que tenemos que consolidar y capitalizar para poder llegar a donde queremos estar. A mí me gustaría retomar una frase que dije ayer, que fue: el futuro está en San Luis Potosí, vayamos al encuentro. Y me refiero a esto porque me refiero a que tenemos que generar empresas grandes, tenemos que generar polos de negocio, pero tenemos que generar empresarios, tenemos que generar líderes, tenemos que generar emprendedores, y eso es lo importante de este frente y de este trabajo, generar este capital humano, porque talento tenemos en nuestro estado. Es un estado que tiene un talento de presumirse
gente trabajadora, y eso es lo que nos va a consolidar hacia el futuro y hacia que la inversión siga llegando a nuestro estado. También decirles que soy un creyente que la unión hace la fuerza, y aquí hago un compromiso de que los siguientes eventos y todos los proyectos que tengan, no nada más el municipio de la capital, sino todos los municipios, para mí es muy importante complementar con ellos y hacer un trabajo de la mano. Creo que el tener aliados grandes, importantes, esa unión es la que consolida las grandes cosas en el mundo, y por eso me comprometo a trabajar de la mano de todos ustedes, de todas sus empresas y de todo lo que está por venir para nuestro estado. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el equipo del gobierno de la capital, al alcalde, doctor, a todo el presidio también, gentes importantes en este proyecto, como es el clúster automotriz, los presidentes de los organismos empresariales. Muchas gracias a todos por llevar este evento a cabo creo que en un tiempo idóneo para lo que está sucediendo en nuestro estado. Felicidades, enhorabuena, y sigamos hablando bien de San Luis. Muchas gracias. Así pues, y entonces en el marco de esta clausura, de esta jornada, de estos 2 días, que serán los primeros, al menos, de este tema, que tenga bien entonces clausurarlos el señor presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias. Yo creo que ya lo que menos quieren es oír mensajes. Es hora de ir. No sé si Chalita tiene listo un brindis o algo. Eso es todo. No, yo voy a ser muy breve. Yo quiero agradecer enormemente, primero a todos los que hicieron posible esta feria, al doctor Chalita. Gracias, Jaime. La verdad estás a la altura del reto que se impuso aquí. Sé que te acompaña un gran equipo. Yo quiero un aplauso a los equipos de trabajo de Jaime, que luego no andan siempre tras bambalinas, no sé dónde están, pónganse de pie para aplaudirles bien. Sí, sin miedo, total. Nomás llegan hasta la quincena y ya. La verdad que muy contentos. Y desde luego a todas las áreas del gobierno municipal, la tesorería, la oficialía mayor, la secretaría técnica, el secretario del ayuntamiento, que siempre hace un trabajo, Jorge Daniel, como son los grandes jugadores, atrasito de la línea para que nada se salga de control. Gracias, Jorge Daniel. Yo te pido que nos recibas un aplauso poniéndote también de pie para que te conozcan aquí todos. A la presidenta del DIF y al DIF completo, que siempre están atrás de nosotros, muchas gracias. Y tú más en la casa atrás de mí, diciéndome no se te olvide y aquello y esto. Gracias por acompañarme siempre. Desde luego decirle a Juan Carlos, el secretario de Desarrollo Económico, que se hace el portavoz hacia el gobernador Ricardo Gallardo, de nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a lo que él hace, a lo que tú haces también, pero que le digas de nuestra parte que estamos listos. Él ha marcado una dinámica de trabajo, nosotros estamos compartiendo con él esa dinámica de trabajo. Queremos ser un eslabón de la cadena que ha construido en materia económica. Aquí está la muestra, nos subimos, levantamos la mano, decimos estamos listos, y que por tu conducto el gobernador sepa que la capital del sí, donde las cosas son posibles, estamos trabajando con él fuertemente en el tema económico. Juan Carlos, muchas gracias. Con ello agradecer también a las regidoras, gracias Aurora, que preside la Comisión de Desarrollo Económico, a los regidores que están la mayoría aquí presentes, muchas gracias, regidores, síndicos, a mis amigos los diputados, que hoy nadie los mencionó, pero yo sí, ya los vi. Gracias Bernarda, gracias Mauricio, gracias Emma. No me faltó ni uno. ¿Por qué le agradezco a los diputados? Ellos nos autorizan el dinero, legislan para que estemos bien, y si tomamos en cuenta la última conferencia, la de Macario, pues creo que hay que hacer muchas cosas en ese sentido. Agradezco mucho, mis queridos amigos diputados, por estar aquí, diputadas,
por acompañarme. No me queda más que decirles varias cosas. Primero, anunciamos hoy esta serie, es una serie de televisión, es de San Luis, les va a llegar por WhatsApp, les va a llegar por sus cuentas de correo electrónico, lo van a ver en los Facebook, en los Twitter. Estamos promoviendo a San Luis Potosí, pero lo más importante, y lo dijo Juan Carlos, estamos promoviendo la unidad de las y de los potosinos en torno de lo que nos hace sentir orgullosos. También agradezco mucho a Marek, yo voy a reforzar esto, estaremos abriendo la segunda convocatoria de certificación. Lo que hoy vieron, la entrega de certificados, significa un proceso completo para que hoy nuevos proveedores que hace un año no podían proveer a la industria automotriz, hoy con esta certificación lo están haciendo. Y hoy también, aprovechando esta clausura, se está arrancando la segunda convocatoria, que yo espero tengamos muchos más participantes. Como vieron, un cuadrito final de exposición, el costo de la certificación, una parte corre por el ayuntamiento de la capital, otra parte corre por la empresa que se quiere certificar, y desde luego el proceso lo va guiando el clúster automotriz. ¿Dije algo correcto, incorrecto? ¿Estuvo bien, no? ¿No me equivoqué? No, bueno. Se anuncia entonces esta segunda convocatoria. Y tercero, y una vez les aviso, se habrá segunda feria de la proveeduría. Ya le puse el cascabel al gato, es decir, le dije al doctor Chalita, seguramente no nos esperemos un año para hacerla, seguramente la hacemos este año, porque también le pedí a Carlos Rodríguez que buscara un mecanismo que este ejercicio sea permanente, porque puede ser de manera digital. Ordené también que hiciéramos una guía digital de proveedores y de grandes empresas, aliados con nuestros amigos, a Huicho, que agradezco mucho, a Memo, también a mi líder de Industriales Potosinos. Agárrense, ya nos subimos a la red de la fortuna y ahora no nos baja nadie. Y desde luego aprovecho para agradecer a la Alianza Empresarial y sus 12 cámaras que acompañaron toda esta organización, nos tuvieron fe. Me decía Huicho, ni nosotros nos la creíamos. Bueno, somos capaces de esto y hoy lo demostramos. No me alargo más. También gracias a los que confiaron, a los más de 158 expositores. Por ahí vamos a dar a conocer las cifras de los encuentros bilaterales, de las reuniones, de los negocios que se concretaron, de los que están en proceso, y también gracias a todos los que instalaron la parte de la Feria del Empleo. Esta feria también tuvo un escaparate para contratarse con una condición que pusimos, que era puestos de trabajo nivel ejecutivo superior, para ponerlo a la altura de esta Feria de la Proveeduría. En fin, puras buenas noticias, me parece. Las conferencias de hoy estuvieron a la altura de la expectativa, a mí me sorprendieron, Jaime, te lo debo de reconocer, y con esto termino, no más, vámonos al brindis. Si me acompañan poniéndonos de pie, por favor, para que en mi calidad de presidente municipal de la capital del sí, donde todo es posible, San Luis Potosí, y siendo las 19:05 de este día jueves 23 de febrero del año 2023, agradeciendo al gobierno del estado y al gobernador, al centro de convenciones, las facilidades otorgadas para esta feria de la proveeduría, y para desarrollar impecablemente este evento, me es grato formalmente declarar clausurados los trabajos de la Feria de Proveeduría 2023, esperando que los temas empresariales y de negocios hayan encontrado un buen fin, pero también un buen principio en el ejercicio de la economía potosina en esta capital. Gracias a todas y a todos, y confirmo nuevamente la segunda edición de la Feria de Proveeduría, seguramente también 2023. Muchas gracias, buenas tardes. Así pues, y en este marco, con las palabras del doctor Jaime Chalita, de la mano con lo del alcalde, no nos queda más que hacer lo que tengamos que hacer con apasionada entrega. Enhorabuena, muy buenas noches.
entréguese apasionado.